amiguitos de YouTube, ¿cómo les va? ¿Todo bien? ¿Todo nice? Espero que sí. Hoy no hay ni comentarios por acá, ni super gracias, ni nada. ¿Saben por qué? Porque no me importa lo que digan. Mentira, sí me importa, pero vamos a ver hoy una weá que empezamos hace mucho y nunca terminamos, y esta weá tiene más partes. Y dije, why not? Seguir viendo Alex PH, fotos con historias muy perturbadoras, número 3. Así que vamos a empezar, ¿les parece? Les diría fotos muy perturbadoras mías, pero no me quedó ninguna de la infancia. Igual y tengo fotos actuales. Podrían estar por ahí, en algún top. Estas son fotos que si ves por primera vez parecieran no tener nada fuera de lo normal, pero en Demi realidad Lovato, detrás de ellas hay historias perturbadoras. Pero, ¿qué hay detrás de estas fotos? Bien, ¿Qué hay? hoy vamos a conocer lo oscuro y siniestro que ocultan. La fecha es 1876. Blanche Monnier era esta chica de 25 años muy atractiva y de padres muy ricos. Podría Muy bonita. decirse que Blanche tenía la vida perfecta y era muy feliz, pero hubo un suceso muy oscuro en su vida, el cual quedaría capturado en una foto perturbadora. Pero, ¿qué hay detrás de esta foto? Bien, ¿Qué hay? un poco de contexto. Blanche estaba desesperada por encontrar un esposo, irse de casa de sus padres y comenzar su propia vida. Bueno, pues resulta que Blanche conocía a este hombre con quien de hecho ya planeaba empezar su propia familia. El único problema es que los padres de Blanche, Louis y Charles, no estaban de acuerdo con esto. Para ellos su hija debía casarse con un hombre rico y que perteneciera a la alta sociedad. A pesar de que el novio de Blanche era abogado, para los padres esto no era suficiente. De hecho, consideraban esta profesión como algo para los pobres. Para hacerlo peor, el abogado vivía tan solo unas casas de distancia de Blanche, algo que hacía enfurecer más a su madre. Las cosas siguieron así, pero ¿Por qué le enojaba que esté tan cerca? Bueno, maybe... Sí, se veían seguido, puede ser. meses después, cuando Blanche cumple los 26, esta anuncia que por fin se casaría con aquel hombre. Esto hizo que sus padres cayeran en desesperación. Hacían todo lo posible para impedir el casamiento. Hablaban diario con Blanche para hacerla cambiar de opinión, pero esta se negaba, y siempre había conflictos entre ellos. Su madre insistía en que debía romper con él y encontrar un pretendiente más adecuado, pero Blanche simplemente contestaba que ya estaba enamorada. Pero aquí es donde todo se sale de control. Bien, Ay, Louis castigó a Blanche, a ver. le impedía visitar a su prometido. Por los días la chica se la pasaba en casa siendo vigilada por su madre, pero al llegar la noche ésta se escapaba y se iba a pasar un tiempo con su futuro esposo. Durante las siguientes semanas las peleas en el hogar de los Monnier escalaron, y las escapadas de Blanche se repetían. Poco tiempo después la chica quedó embarazada. Ahora, para sus padres esta noticia fue terrible, los hacía sentir avergonzados. Así que en este punto deciden esconder a su hija, impidiéndole ver a su prometido definitivamente. Y eso no es todo. Para hacerlo peor, el día que Blanche dio a luz, sus padres le hicieron creer que el parto había fallado. Ay, güey, todo mal. A ver, uy, flautísimas. No quiero ni saber. El día de hoy no se sabe realmente qué pasó con el bebé de Blanche. Algunos dicen que fue dado en adopción, pero la gran mayoría de las personas piensan que en realidad este tuvo un destino peor a manos de los padres de la chica. En fin, Blanche estaba devastada. Es decir, su máximo sueño había sido casarse y tener hijos, pero en los últimos meses sus padres le habían quitado todo eso. Esto hizo que cayera en una gran depresión, y aquí es donde las cosas escalarían. Para asegurarse de que Blanche no fuera de regreso a buscar a su prometido o escaparse de su casa, sus padres la encierran en el ático de esta. Al principio se suponía que Blanche solo estaría encerrada por un tiempo, pero al final de todo sus padres la terminaron encerrando por 25 años. Pero ¿cómo es que escaló hasta tal punto? Güey, ¿cómo que encerrada 25? Bueno, para empezar, el padre de Blanche comenzó a sentirse mal por su hija. En verdad deseaba ayudarla, pero debido a que su esposa tenía un carácter muy violento y fuerte, este no se atrevía a contradecirla. Así que por muchos años Louis fue quien se encargó del tormento de su hija. Ahora, para disimular que no pasaba nada en su hogar, Charles y Louis elaboraron esta mentira, en la cual le decían a todos sus amigos y conocidos que Blanche había sido mandada a un internado en el Reino Unido. Al principio esto les funcionó, pero conforme pasaban los años tuvieron que ir inventando más y más excusas. Claro. La parte más cruel y terrible de esto es que sus padres siempre lloraban frente a sus amigos. Decían que extrañaban a su hija y que ya querían tenerla de vuelta en casa. Pero, ¿qué Güey. pasaba con Blanche mientras tanto? Bueno, digamos que su salud mental fue decayendo poco a poco.
Ya no solo se trataba de que sus padres le habían quitado todos sus sueños, sino que ahora le habían quitado hasta su libertad, y poco a poco irían descuidando a su hija. Blanche no solo tenía ataques de ira y ansiedad, sino que debido a toda esta situación la chica juraba ver fantasmas, comenzaba a dejar de usar ropa, y su nutrición quedó afectada. Digamos que el estado en que vivía era horrible, e incluso podríamos decir que era peor que la muerte. Para 1879, es decir, 2 años después del encierro de Blanche, su padre Charles falleció. Debido a que él era el único que realmente se encargaba de su hija, Louis junto con el hermano de Blanche, Marcel, tuvieron que buscar personas que les ayudaran a cuidar a la chica. Para 1899 un par de cuidadoras habían pasado por la casa de los Monnier, y en este mismo año la familia contrata a 2 nuevas empleadas. Estas tenían prohibido mencionar la situación en la casa, pero pronto ocurriría un suceso que nadie vio venir. Para eso debemos adelantarnos a 1901. En este año la policía francesa recibió esta carta anónima escrita a mano. Esta decía: Señor Fiscal General, tengo el honor de informarle de un suceso excepcionalmente grave. Me refiero a una mujer que está encerrada en la casa de Madame Monnier. Está muerta de hambre y ha vivido en una cama podrida durante los últimos 25 años. En una palabra, en su propia inmundicia. El fiscal no podía creer nada de esto, pero por si las dudas decide mandar a alguien para revisar el hogar de los Monnier. Horas después los agentes llegan a la casa, muestran la carta y piden permiso para hacer la revisión. Marcel y Louis fueron muy cooperativos, los dejaron caminar por la inmensa propiedad, pero la policía no encontraba nada. Minutos después, mientras conversaban en la puerta preparándose para irse y disculpándose por el malentendido, uno de los oficiales se da vuelta y mira hacia un pequeño tramo de escaleras a las que no habían subido. Aquí se da cuenta de que hay una pequeña puerta cerrada con un gran candado. El oficial se voltea y le pregunta a los Monnier qué es lo que hay adentro. Louis contesta que no es nada, solo un armario para suministros. Los oficiales de policía le dicen que echarán un vistazo, ya que era el único lugar donde no habían revisado, pero en cuanto dicen esto, los Monnier cambian de comportamiento. Comienzan a decir que no pueden revisar aquella puerta, y que no hay nada ahí. Los oficiales comienzan a sospechar, así que mientras siguen debatiendo, uno de ellos les dice que se hagan para atrás. Mientras uno se queda con los Monnier, el otro sube por las escaleras para intentar abrir. Pero tan pronto como llega afuera de la puerta, le llega un olor asqueroso, como de carne echada a perder. El oficial se tapa la nariz con una mano, y con la otra finalmente abre la puerta. Al otro lado se encuentra con una habitación oscura, descuidada, y con un olor terrible, pero en medio de ella y sobre un colchón se encuentra Blanche. 25 años después la chica estaba viva, había estado encadenada a la cama, alrededor de esta había todo tipo de desechos desagradables. La foto que le tomaron y que YouTube no me deja mostrar completa es la siguiente. Güey. Pero, ¿qué pasó con Blanche luego de esto? Louis y Marcel fueron arrestados de inmediato. Toda la gente que alguna vez los respetó se les puso en contra y les gritaban cosas horribles. De hecho, Louis moriría tan solo 2 semanas después de ser encerrada. A Blanche la trasladaron a un hospital, pero lamentablemente todo estaba mucho peor de lo que creían. Al llegar a la institución, lo primero que hicieron fue pesarla. Descubrieron con horror que la balanza no llegaba a marcar ni los 25 kilos. ¡Ay! Tu mamá no existía, ese ser humano. ¡Ah! ¡Qué feo! Hermano, pobrecita. Blanche estaba tan débil que no podía mantenerse de pie sola. Al examinarla también se dieron cuenta de que mentalmente no estaba bien. Así que poco después, en 1902, Blanche fue trasladada al hospital psiquiátrico. Pasó a vivir otro tipo de encierro, y su mente nunca volvió a la normalidad. Su vida se apagaba poco a poco, y para 1913, Blanche, de 64 años de edad, falleció. Una historia bastante triste. Hermano, qué feo. ¡Oh, hermano, qué pena me dio! ¿Cómo se puede ser tan desquiciado? Igual y los padres en esa época tenían como ese pensamiento de ay, no, te tenés que juntar, porque está bien, ellos querían hacer crecer sus riquezas. Por ahí las personas con menos... Esperen porque se ve extraño. Me veo extraña. Tal vez las personas con menos recursos, digamos, tenía como que más opciones, pero igual y no, como que todo siempre era esperando que los padres estén totalmente de acuerdo en las decisiones que iba a tomar uno, porque si no estaban de acuerdo, pues te tocaba soportar, la verdad, que te casen con quien ellos querían, y escapar no siempre era buena opción. Entonces, oye, hermano, qué feo, qué tremendo, me pone mal, me puso mal.
Está muy feo, me da mucha pena. Encima era bonita, mira cómo era, parecía un angelito, pues. Y, ay, no, le cagaron la cabeza básicamente. Esos tiempos eran turbios, sí, no, y a pesar de todo eso, imagínense qué pasa en la actualidad, que no te dejen casarte con quien querés comenzar tu vida y encima te encierren 25 años en tus porquerías, que te den de comer mal, te malnutran, te dejen en ese estado mental en donde ya alucinaba, pobrecita. Y esta es apenas la primera historia de estas fotos perturbadoras. Sí. Pero, ¿qué más hay? A ver, ¿qué más hay? Infierno en vida, sí. El hombre grizzly, o también Uy. conocido como Timothy Treadwell, nació el 29 de abril de 1957 ¡Ah! ¡Soy yo! No, yo nací el 30. en Long Island, Nueva York. Tim era un director de documentales de la vida silvestre y también un experto en el oso pardo, también conocido como oso grizzly. Tiempo atrás Tim había sufrido grandes problemas relacionados con drogas y alcohol. Estos problemas lo llevaron a tener varios encuentros con la ley. En una de estas ocasiones, harto de todo esto y de no poder hacer nada con su vida, Tim decide visitar Alaska. Esto en 1989. Al estar rodeado de toda esta naturaleza y aislado de la sociedad, Tim comenzó a sentirse mejor. Pero además de eso, algo que había captado su atención fue ver a los osos pardos en el santuario del río McNeil. En cuanto los vio, se enamoró de estos animales. La experiencia había sido tan fuerte que Tim decidió dejar sus adicciones y sus problemas atrás. Yo tengo algo que decir. No es justo que animales tan violentos y que te destrocen en 2 segundos sean tan tiernos. No tiene maldito sentido. ¿Cómo se va a ver así un oso y el oso con 2 manotazos te destrozan 27.000 millones de pedazos? No es justo. Deberían verse como que deberían dar miedo. Para que uno no se les acerque. Me da cosa, te juro. Su nuevo objetivo sería dedicar su vida entera a la defensa de los osos grizzly de Alaska. Pero, ¿qué había detrás de esto? Bueno, la verdad es que la forma en la que Tim hacía esto y convivía con los osos era algo extremo. En ocasiones Tim visitaría estos santuarios y durante semanas viviría entre estos animales. Ahora, un oso grizzly es un animal muy poderoso. No solo son salvajes, sino que miden casi enormes. 3 metros de altura. Pueden rasgar la piel con tan solo un zarpazo. Y si creen que su territorio es amenazado, rápidamente se ponen agresivos. Una gran cantidad de expertos, entre los que se encontraban miembros del propio Servicio de Parques Nacionales, habían criticado a Tim por no respetar las normas básicas de seguridad. Además de esto, durante los años de 1994 y 2003, Tim había violado múltiples normas de seguridad en el parque. Por ejemplo, a veces guiaba a turistas sin tener una licencia apropiada, otras veces almacenaba la comida de forma incorrecta, o simplemente la dejaba en el mismo lugar. Algo demasiado arriesgado, ya que los osos grizzly tienen un olfato muy desarrollado. Pero nada de esto le importaba a Tim. Él solo quería pasar tiempo con estos animales, fotografiarlos, documentarlos y aprender todo lo que pudiera. Bueno, pues poco después, en 2003, ocurriría algo. Durante la primera mitad de verano de este año, Tim se quedaría en un área a la que se refería como el Santuario Grizzly. Esta era un área que se encontraba cerca de Hallow Bay. Era un gran campo verde abierto y todos los osos grizzly de esa zona eran tranquilos. Solo deambulaban por ahí, dormían gran parte del tiempo, y no eran nada agresivos con Tim, por lo que podía caminar al lado de ellos y grabarlos, o tomarles fotos sin ningún riesgo. O por lo menos eso era lo que él pensaba. Pero adelantémonos unos meses más. El verano estaba terminando. Cada año durante esta fecha, Tim dejaba el santuario grizzly y se dirigía a un área boscosa con muchos senderos. Aquí podía ocultarse entre la vegetación para que los osos no lo vieran. Los guardabosques del sitio cada año estaban alerta de Tim, porque lo que hacía ahí era muy imprudente. Por ejemplo, a veces Tim se acercaba a las crías de estos osos, y por alguna razón los padres de estos no le hacían nada. Era como si Tim en verdad fuera parte de ellos, pero en esta ocasión sería diferente. Ay, es que claro, es que me da cosa porque uno piensa, ay no, este hombre tiene una conexión con la naturaleza y con los osos, y qué linda la conexión con la naturaleza y con los osos. Y pasan cosas después, ay, ya me da pena. Durante todo el verano Tim había estado solo, y a principios de octubre siempre acostumbraba a irse de aquí. Esto debido a que en este mes es el momento en que los osos se vuelven más agresivos, porque están tratando de comer tanta comida como pueden antes de entrar en hibernación. Claro. Bien, pues Tim estaba a punto de irse, pero de último momento decide tomarse una semana más aquí.
y para no estar solo se le ocurre traer a su novia Amy junto con él. Todos les decían que esto era una mala idea, pero Tim decía que no pasaba nada, ya que conocía a estos animales mejor que nadie. Así que días después Amy y Tim son dejados por un piloto. Caminan por unos minutos hasta armar un campamento a lo largo de un sendero, sin ninguna protección. Los días pasan, y el 6 de octubre, es decir, una semana después, el piloto regresa para recogerlos. Mira hacia la colina y puede ver el campamento. No habían empacado aún, no estaban en la costa, no había señales de ellos por ningún lado. El piloto baja del avión y sube la colina hacia el campamento pensando que tal vez perdieron la noción del tiempo, o que tal vez no recordaban que los recogerían. Pero cuando llega a la cima de la colina ve que hay un enorme oso grizzly paseando como si protegiera algo. De hecho, por un momento parecía que el oso iba a atacarlo, pero antes de que ocurriera y muerto de miedo, el piloto corre de vuelta al avión, y minutos después pide apoyo de los guardabosques. Cuando los guardabosques finalmente llegan y se dirigen al campamento, se dan cuenta de que Tim y Amy habían fallecido. Sus restos estaban esparcidos por todos lados. Estaba claro que uno o más osos los habían atacado. Sin embargo, esto ni siquiera fue la parte más horrible de este descubrimiento. Momentos después de que mataron al oso que merodeaba por la zona, y mientras se llevaban los cuerpos y cargaban las pertenencias de Tim y Amy, los guardabosques encuentran una cámara de video. Bien, pues más tarde al reproducir lo que había ahí entendieron lo que había pasado. Bien, pues se dice que una noche antes de que llegara el piloto, es decir, el 5 de octubre, la pareja estaba durmiendo, cuando un oso demasiado grande comienza a atacar el campamento en medio de la oscuridad. Inmediatamente uno de los dos, no se sabe quién, prende la cámara sin quitar la tapa, para captar cómo es el encuentro del animal hambriento con un ser humano. En el audio se puede escuchar los gritos de Tim siendo derrotado por el oso. También se escucha el sonido de la lluvia golpeando la carpa, pero de pronto se escuchan los gritos de desesperación de Amy, que está aterrada, gritándole a su novio que se haga el muerto. En pocos segundos los gritos de Tim se detienen. Amy quiere huir y salir de ahí, pero se encuentra paralizada de miedo. Aquí se escucha al oso regresar, después los gritos se vuelven peor, y al final solo hay un silencio absoluto. Güey, bien, qué horror. Pues esta es la última foto de Tim junto con Amy. Hermano, qué pena, la weá. Ay, miren, si se iban una semanita antes, todo esto no sucedía. Todo esto... Ay, Dios mío. Fue tomada justo cuando llegaron al santuario y momentos antes de hacer el campamento. Se les ve muy felices a punto de iniciar su aventura, pero lo que no sabían es que jamás regresarían de ella. Qué feo. Hermano, qué horror. Menos mal no puso el video porque siempre me pone mal. Qué ironía, dio su vida por los osos y uno acabó con su vida. Güey, por eso no hay que confiarse de la naturaleza. Yo amo la naturaleza, me encanta la naturaleza. Es una cosa divina, hermosa, preciosa. Qué hermosa y bella es la naturaleza. Nos da tantas cosas bonitas, nos cuida de tantas weá. Jamás hay que confiarse de la naturaleza, porque la gente parece que se olvida que la naturaleza es salvaje. La naturaleza no le importa que vos estés ahí. Si la naturaleza tiene hambre, simplemente tiene hambre, ¿no? Y lo vemos desde los más chiquitos hasta los más grandes. Los vemos desde cosas muy, muy vivas hasta cosas que tal vez son más inanimadas, ¿no? La naturaleza es así, la naturaleza es fuerte y la naturaleza es violenta y está bien. Hay que tenerle respeto, simple y llanamente. Este güey evidentemente ya no estaba respetando como los espacios en donde estos animales viven. Obviamente en algún momento uno se le iba a salir la chovita del lugar y se lo iba a tragar. Se estaba arriesgando demasiado en acercarse tanto a los osos. Por ahí en el momento no le hacían nada, pero ¿qué sabe él si alguno ya no lo había visto y se había molestado y lo marcó ya y después ya simplemente esperó que esté dormido o que no esté a la defensiva para atacarlo? Güey, fue terrible, es que feo. Y así con cualquier otro pinche cosa, ¿eh? Todos los animales nos pueden ganar. Ninguno de acá a ustedes le puede ganar a un león, a un oso, a nada. Son animales gigantes y deberían dejarlos en paz. En realidad, todos los animales. En realidad deberíamos dejar en paz a la naturaleza. Pero bueno, así es la vida. Como el mar también, totalmente. Yo cuando hablo de naturaleza, hablo en general.
porque la naturaleza en sí es violenta. O cuando se mueve una placa tectónica a la chingada y sacude toda una región, como que uno no puede hacer nada. Son cosas que simplemente suceden, ¿no? Ay, perdónenme. Weas como, qué sé yo, maremoto, tornados, huracanes, son weas violentas. La naturaleza es así. Por mucho, mucho tiempo tiene mucha calma. Y luego cuando pasan como que estas revoluciones de clima, todo se va a la chingada, la verdad. Ay, por Dios. Si vieron documentales de cómo atacan los osos, es peor. No, sí, sí, son animales exageradamente violentos. No solo son exageradamente violentos, sino que son exageradamente fuertes para cualquier ser. ¿No? Yo creo que si pones a pelear un león con un oso, y ninguno de los dos sale bien. El oso es muy grande, es muy pesado y no importa con la delicadeza que quiera hacer las cosas. Te da un manotazo y te arranca la mitad de los órganos. Terrible. Foto 3. Apalaches. En julio del 2013, un joven se encontraba de excursión con sus amigos por el bosque, cuando se encuentran con una mujer. Por unas horas conviven, y debido a que cada quien tomaría otro camino, el grupo de jóvenes se despide, y para recordar el viaje toman una foto a aquella mujer. Ay, a ver. Hola, señora. Ay, contenta. En ella la vemos sonriendo. Pero, ¿qué hay detrás de esta foto? Me da ganas de llorar. No quiero. No quiero que le pase nada a la señora. Maldita sea. Bien, Geraldine Largate, de 66 años, era esta enfermera y abuela muy cariñosa, la cual su familia entera amaba. De hecho, Geraldine era tan gentil y amable con la gente que de cariño le decían Jerry. Bien, pues uno de los pasatiempos de Jerry era estar rodeada de la naturaleza, por lo que desde varios años atrás el excursionismo fue una de sus actividades favoritas. No tenía mucho tiempo que Jerry se había jubilado. Su hija se había mudado hace unos años atrás, así que Jerry junto con su esposo George buscaban un nuevo lugar donde establecerse. Ahora, una de las cosas que Jerry hacía era ir junto con su familia a los bosques, y por horas exploraban admirando las flores, los árboles y la vida silvestre. Incluso Jerry se uniría a un grupo de la conservación del medio ambiente. Adelantémonos unos meses. Uno de los máximos sueños de esta mujer era caminar por el sendero de los Apalaches, es decir, un recorrido de 3.500 kilómetros que iba desde Maine hasta Georgia. Así que durante 2022 Jerry sale para hacer este recorrido. El problema es que este sería la última 2022, dijo. vez que Jerry sería vista. Nadie supo qué ocurrió, pero lo más sorprendente vendría después. A ver. Así que, ¿qué hay detrás de esta historia? Bueno, a ver. Para entender mejor lo que ocurrió, veamos más. Para empezar, el sendero de los Apalaches de 3.500 kilómetros de largo es conocido como el más largo de Estados Unidos. Jerry había marcado este trayecto como uno de los más importantes en su lista de deseos, así que desde inicios del 2013 Jerry había estado planeando este viaje. No solo se informaba cómo atravesarlo, sino que también se preparaba físicamente, y a sus 66 años decidió ir en esta aventura. Ahora, para que nos demos una idea de este viaje, la ruta que Jerry quería hacer era en realidad un viaje que toma entre 5 y 7 meses para alguien experimentado. Hermanos, de entre 5 y 7 meses. Tu mamá, no, sáquese. El trayecto debes de contar con el equipo adecuado y ropa para las diferentes estaciones. También debes aprender a racionar la comida, y el clima siempre es impredecible. Para reabastecerte puedes salirte de la ruta y encontrar ciertos campamentos o establecimientos. Así que dentro de todo podría decirse que es una ruta segura. Y eso no es todo. En el caso de Jerry, esta no iría sola, sino que Jane Lee, una de sus amigas cercanas, la acompañaba. A ver. Por unos meses ambas atravesaron por los Apalaches, solo que en un punto del viaje Jane tuvo que abandonar la aventura debido a una emergencia familiar. Jerry pensó que continuar sola sería demasiado sencillo, ya que habían hecho todo a la perfección hasta ahora, y de hecho solo quedaban 321 kilómetros para terminar el recorrido. Tranqui. Esto debe ser fácil, pensaba Jerry. El único problema es que odiaba caminar sola. Uno de sus peores miedos era perderse en la naturaleza. De hecho, siempre que iba al bosque o salía a explorar tenía que ir acompañada.
Bien, pues durante las siguientes 3 semanas Jerry siguió sola por el sendero de los Apalaches. En uno de estos puntos fue cuando se encontró con este grupo de jóvenes quienes le tomaron esta foto. Durante todo el trayecto se había comunicado con su familia, les informaba cada vez que avanzaba cierta cantidad de kilómetros. De igual forma, cada que Jerry avanzaba un gran trayecto se encontraba con George. En estos puntos era donde Jerry se reabastecía y pasaba una noche en algún motel. Bueno, pues uno de estos días fue el 22 de julio. Jerry había intentado enviar un mensaje a George diciéndole que estaba en problemas y que contactara a las autoridades para pedir rescate, pero el problema es que el celular de Jerry comenzó a perder la señal. ¿Ah? Por horas Jerry intentaba llamar y mandar mensajes, pero ninguno de estos salía. Aquí fue cuando intentaba dirigirse a las colinas o a las zonas elevadas del terreno para ver si la señal regresaba, pero nada de esto funcionaba, y de hecho por casi 24 horas estuvo desesperada intentando enviar mensajes a George. Eventualmente la batería del teléfono bajaría, pero Jerry pensaba que debía ahorrar la batería, ya que al día siguiente cuando George no la encontrara en el camino rápidamente intentaría contactarla, o por lo menos a las autoridades. Así que en este punto Jerry piensa que lo mejor es apagar el teléfono y encenderlo más tarde a la hora que se supone que vería a George. Poco después comienza a caminar intentando ver si está cerca de alguna carretera. En poco tiempo encuentra un área debajo de un par de árboles. En esta zona instala su tienda de acampar. También cuelga una manta reflectante sobre uno de los árboles, en caso de que algún helicóptero pasara más tarde. Incluso comenzó a quemar un poco de corteza para crear algo así como una señal de humo, y después de esto procedió a esperar. Y efectivamente más tarde ese día, George, que está esperando en el punto de encuentro a su esposa, se da cuenta de que ésta no aparece, así que desesperado contacta a las autoridades, quienes más tarde inician una gran búsqueda para encontrarla. La parte terrible de esto es que Jerry estaba en realidad a solo 2 kilómetros de distancia del sendero, por lo que no estaba tan lejos de donde necesitaba estar, pero debido a que el bosque era denso no tenía forma de saberlo. En el transcurso de las siguientes 2 semanas se unieron a la gran búsqueda de helicópteros, aviones, gente a caballo, cazadores y todas estas personas en el área, pero no la encontraron, y luego de casi 2 semanas buscándola, las autoridades dieron 2 semanas. por finalizada la búsqueda. Estaban seguros de que jamás la encontrarían. Durante este lapso de tiempo Jerry se quedaba en su campamento, ya que pensaba que la mejor manera de sobrevivir era quedarse quieta en un solo lugar. De hecho, Jerry estaba muy positiva de que pronto la encontrarían. En su diario iba anotando todo lo que ocurría. En él también había escrito unas cartas para cada miembro de su familia. Pero lo peor vino después, cuando en sus escritos Jerry se había transformado. Había pasado de pensar en forma positiva a aceptar la realidad, es decir, que nadie la encontraría jamás. El último mensaje en el diario de Jerry dice: "Cuando encuentres mi cuerpo, por favor llama a mi esposo George y a mi hija Kerry. Sería un gran gesto para ellos saber que estoy muerta y dónde me encontraste. No importa cuántos años pasen a partir de ahora. Por favor, ten la amabilidad de enviar por correo los contenidos de esta bolsa a uno de ellos". Pero, ¿qué pasó después de esto? ¿Qué pasó? Bien, tal y como Jerry se había dado cuenta, nadie la encontró. Pero avancemos hasta octubre del 2015. Un contratista examinaba el área forestal propiedad de la Marina de los Estados Unidos, cuando de la nada se encontró con una tienda de campaña. Esta pertenecía a Jerry. La tienda se encontraba arrugada y derrumbada, y dentro de ella estaría aquella mujer, dentro de su saco de dormir, y con el diario sobre su pecho. Lo había mantenido ordenado y limpio hasta el final. Después de esto, las autoridades fueron por el cuerpo, y el médico forense concluyó que Jerry pudo sobrevivir alrededor de 26 días, hasta que eventualmente murió de hambre. Como últimos recuerdos de ella quedaron su diario y esta foto. Güey. Sin duda una historia Ay, no, me da penita. triste. Güey, ¿por qué? Si la señora solo quería ir a caminar. Me quedé con muchas dudas. ¿Qué pasó? ¿En dónde chingado se quedó? ¿En dónde se desvió? ¿Por qué llamó y dijo que estaba en peligro? ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó? Eso es lo que... ¡Ah! ¿Qué pasó? Está bien, se desvió. Digamos, se desvió. ¿Pero por qué dijo que estaba en peligro? Intentó llamar a su marido. Le mandó un mensaje, la weá, la fue a buscar. ¿En dónde estaba? O sea... ¿En dónde estaban buscando y en dónde encontraron la carpa? Es lo que quiero saber. Oye, hermano, muchas cosas inconclusas.
luego de esto ambos se mudaron a una Ay, qué mansión lindo. conocida como la Ay, pero qué preciosura. mansión Rainham. Parecía que los dos eran muy felices, solo que había un detalle. A Se ver. dice que Charles era conocido por su mal carácter y que incluso a veces se llegaba a poner violento. Se le notaba. Ahora, no se sabe si alguna vez le hizo algo a Dorothy. Fueron a visitar a la familia. La IA me mata. Con las caritas exageradas y ese hombre con una sola pierna. Pero ese
pueda comprobar que sea falsa. Tremendo. Pero si aún quieres ver más fotos perturbadoras Güey, no lo cortes así. o sucesos siniestros, entonces te recomiendo estos videos. Tremendo. Güey. Me gusta mucho esa historia, ¿no? Me gusta porque siento que es una fantasma que ella sí como que tiene el poder de materializarse, si se podría decir de alguna manera la cuestión, ¿no? Como que viene y dice, mírenme. Y se presenta ahí. Me agrada la bellita, es bien buena onda. Me agrada, me cae bien. Bastante chido, estuvo muy bueno este video, me gustó, estuvo nice. De chill no estuvo porque evidentemente eso fueron cosas muy, muy malas. Algunas, ¿no? Todas, en todos casos. Porque bueno, pues, historias con cosas muy siniestras. Entonces, aterrador, ¿no? Pero estuvo muy chido, me gustó. Estuvo nice este video. Así que nos vemos, amiguitos de YouTube. Espero que ustedes también les haya gustado el video y nada, bye. ¿Alguna vez se le apareció algo? A mí no sé qué haría si se me aparece algo. Me hago popó encima. Ahora quiero saber. Bye. Muchas gracias a los miembros del canal. Son que sí fantásticos. Si el video te gustó, dale a like y compártelo con tus amigos. Si no, ¿entendiste?